la salud mental, ¿no? Ese curso es el curso de psicopatología y en psicopatología es cuando nosotros hacemos un examen mental y encontramos algunas alteraciones que van o que son desviaciones de lo normal. Digamos que es el equivalente al examen físico, pero cuando evaluamos la parte mental. Así como examinamos los pulmones, escuchamos, examinamos el abdomen, es el examen físico que hacemos, pero en la parte mental no podemos hacer un examen físico, sino tenemos que hacer un examen mental. Entonces vamos a ver algunas cosas generales, ¿no? Con respecto a la salud en general, ¿no? La Organización Mundial de la Salud eh, habla que la OMS, ¿no? Que la salud como la define como un estado de bienestar físico, mental, social, y no solamente el que no haya enfermedad o que no haya debilidad, ¿no? Pero por otro lado, nosotros sabemos que la salud no existe sin la salud mental, ¿no? Por otro lado, la salud mental la define la OMS como un estado de bienestar en el cual el individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva, fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad, ¿no? Entonces vemos que la salud mental es algo más que la ausencia de trastornos mentales y es parte integral de la salud. Tal es así que no hay salud sin salud mental, ¿no? Y la salud mental está determinado por múltiples factores. Aparte de los factores biológicos, también los factores socioeconómicos, medioambientales, las situaciones que se vayan dando, por lo tanto, y que también se llaman los determinantes sociales, que tiene que ver en lo que es la salud mental. Ahora, existen estrategias e intervenciones intersectoriales, como la salud mental y como les he mencionado, hay problemas o hay factores socioeconómicos o medioambientales que pueden afectar. También no solamente es parte del campo de la salud, sino que también tenemos que hacer lo que es promoción, protección y también intervenir en otros sectores aparte de salud, ¿no? Por ejemplo, en lo que es violencia, en lo que es educación, ¿no? Y vamos a hablar hoy día de la historia clínica de psiquiatría, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la historia clínica en psiquiatría, vemos que hay algunas cosas que pueden ir fuera de lo que es la historia normal que se hace de los otros aspectos físicos, ¿no? Entonces, aquí damos más enfoque a lo que es la parte mental. Y bueno, vamos a ver esto, la introducción, análisis, los exámenes, las pruebas complementarias, luego una orientación diagnóstica, un plan terapéutico y luego una evolución y epicrisis. Entonces, nosotros, la historia clínica de psiquiatría, ¿cómo la hacemos? Es a través de una entrevista. Y a través de esta entrevista, nosotros podemos obtener los datos o lo que nos diga el paciente. Y dentro de esta entrevista, los datos tenemos que conseguirlos en dos partes, ¿no? En lo que es la anamnesis, y la anamnesis puede ser directa o indirecta, ¿no? Directa, lo que nos dice el paciente, indirecta, que son los que aporta el familiar, y esta anamnesis completarlo con lo que es el examen mental. Nosotros sabemos que si viene un paciente, quizás si viene un paciente por una apendicitis a emergencia, va a decir, ay, me duele acá, quiero que me curen. Pero muchas veces nuestros pacientes en psiquiatría, ellos piensan que están bien y vienen y nos dicen, no, yo no tengo nada, no sé por qué me han traído mis familiares. Ellos son los que están mal, ellos deberían estar acá, ¿no? Pero cuando nosotros entrevistamos al familiar, el familiar nos cuenta, sí, que ha roto el televisor, ha pateado la puerta, ha tirado cosas al vecino. Entonces, vemos que efectivamente tenemos que tomar los datos del paciente, de la familia. Y cuando nosotros estamos viendo a niños o adolescentes,
tenemos que tomar los datos del paciente, la familia, y preguntarle a la familia que averigüe o vea qué está pasando en el colegio con sus compañeros o en el colegio con los profesores, porque eso también nos da datos para poder hacer el diagnóstico. Entonces, cuando nosotros entrevistamos al paciente, podemos poner lo que nosotros interpretamos del paciente, pero en muchas oportunidades puede haber ciertos errores. Entonces, nosotros debemos de copiar, entre comillas, lo que el paciente nos dice. Entonces, poner entre comillas y las propias palabras del paciente, porque quizás eso puede ser interpretado por otras personas de alguna manera diferente o se nos puede pasar algo, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo. Y dentro de lo que hacemos nosotros en la historia clínica, tenemos que tener algunos objetivos. Tenemos que, uno, registrar los antecedentes. ¿Qué antecedentes ha tenido el paciente? Si Ya no proyecta. algo pasó con mi computadora, no sé qué pasó. Entonces, un ratito que se puso en negro la pantalla, no sé qué pasó. Ya, doctor. Y sí, estoy en eso. Disculpe un ratito, que mi computadora es una Mac, entonces tengo un poquito más de complicaciones para abrir esto. Sí, doctora, no se preocupe. Sí, un ratito, un ratito. A ver, como lo tengo en mi otro aparato celular, voy a tratar de enviarlo al correo y lo voy a presentar del celular entonces, hasta que prenda esto.
Lo que pasa es que no me puedes proyectar porque no lo puedo abrir en en la computadora. La computadora se ha puesto negro y lo otro tiene, justo yo estaba conectada con este celular, entonces de aquí creo que sí puedo abrir la presentación, si no me equivoco. Ahora, ¿ven lo que puse? No. ¿Se ve? Sí se ve, doctora. Sí, Ah, ya, doctora. ok. Bueno, entonces seguiremos acá en contingencia. Entonces, bueno, esto ya mencioné, estamos hablando de la historia clínica psiquiátrica y que algunos datos nosotros tenemos que verlos y copiados entre comillas, ¿no? Porque son las mismas palabras del paciente. Entonces, como les decía,
tenemos que tener el registro de los antecedentes del paciente y el estado actual. Por nosotros, cuando viene el paciente, nosotros no sabemos qué enfermedades haya tenido. Si es un paciente que ya tiene antecedentes de enfermedad mental, que puede ser un paciente ya psicótico, un paciente bipolar, o puede ser un paciente que es el primer episodio que inicia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer el registro de eso y tenemos que escribir de todas maneras la parte de la historia clínica. Y como ustedes saben, esto es un documento que tiene valor médico-legal en lo que es la historia clínica. Y aparte, para poder nosotros hacer el registro adecuado de los datos que nos da el paciente y no se nos pase algunas cosas, tenemos que aprender y tener un entrenamiento para poder hacerlo. Entonces, nosotros tenemos en lo que es la historia clínica psiquiátrica, ¿cuáles son los objetivos? Es hacer una descripción de la vida del paciente, donde vamos a poner las experiencias que haya tenido el paciente, las vivencias que haya tenido, cuál ha sido su vida, su desarrollo antes de que presente el cuadro y a lo largo de su vida para tener una idea clara de lo que está pasando con el paciente. Y tenemos que establecer una relación empática también con el paciente, ¿no? Porque definitivamente si nosotros no establecemos una relación empática, el paciente no nos va a decir qué es lo que está pasando. Ustedes, por ejemplo, en el caso de las pacientes que tienen trastorno de la conducta alimentaria, anorexia, muchas veces pues van al pediatra o vas al gastroenterólogo y las mamás dicen, no sé qué pasa, está bajando de peso y las pacientes mudas pues no dicen nada, pero si nosotros establecemos una relación empática con el paciente, entonces le preguntamos, oye, ¿y tú tienes algo? ¿No comes por qué? Y de pronto el paciente nos dice, no como porque tengo miedo a engordar o como y vomito, ¿no? Entonces, por eso es importante establecer la relación empática con el paciente, uno, para que nos dé los datos y dos, para que pueda seguir también nuestras indicaciones. Luego, tenemos que estar orientados a detectar cómo están los sentimientos del paciente y cuál es la actitud que tiene el paciente a la enfermedad. Pero no solamente lo que nos dice el paciente, sino también el comportamiento que tiene el paciente no verbal. Entonces, el tono de voz, ¿no? Porque lo mismo que nos puede expresar en un tono de voz muy alto y bajo, quizás textualmente puede ser similar, pero nos da una idea de cuál es el comportamiento del paciente, si hay agresividad contenida, si el paciente está tranquilo, si el paciente da un tono de voz bien baja, está con un cuadro depresivo que ni siquiera quiere hablar o habla susurrando, ¿no? Los gestos que tiene el paciente, cuál es su postura, ¿no? Los movimientos, si realiza movimientos bruscos y cuál es su expresión facial. Entonces, nosotros en psiquiatría tenemos que observar al paciente, no solo escuchar lo que nos dice el paciente, no solo escuchar lo que nos dice el familiar del paciente, sino qué observamos nosotros en el comportamiento no verbal del paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener ciertas precauciones también, no sabemos, porque si es un paciente que lo vemos por primera vez, de repente este paciente está agitado, agresivo, ¿no? Entonces es importante por eso tener, observar todas sus conductas desde que entra a la sala de emergencia o desde que entra al consultorio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que hacer el examen mental. El examen mental, que ¿para qué se realiza el examen mental? El examen mental es para que nosotros podamos tener una presunción diagnóstica y considerar si es que hay algunos factores etiológicos. Por ejemplo, si viene un paciente en agitación psicomotriz, entrevistamos a la familia nos dice que había salido, que ha venido borracho, que ha consumido drogas, entonces ahí tenemos que considerar que puede ser intoxicación por sustancias, ¿no? ¿Alguien levantó la mano, me parece? Doctora, se me prendió a mí la manito, disculpe. Ya, ok, no te preocupes. Ok, entonces nosotros tenemos que ver estos aspectos del paciente y también valorar qué tan grave está el paciente y qué repercusiones puede tener. ¿Qué pasa si viene un paciente que ha intentado suicidarse varias veces y que lo ha encontrado, digamos que se estaba ahorcando y lo han bajado y lo lleva a emergencia?
Entonces tenemos que valorar que es un riesgo suicida inminente porque ha estado justo en ese tipo de acción y ya tenía antecedentes y otros tipos de suicidio, otros tipos de intentos de suicidio. Y por ejemplo, si nos cuenta que su papá se suicidó y su abuelo se suicidó, se nos para los pelos y tenemos que tener cuidado porque tiene mayor riesgo, ¿no? De que pudiera pasar algo. Entonces, nosotros también, por otro lado, tenemos que tener una alianza terapéutica con el paciente para que nos pueda dar los datos principales y poder llegar a un diagnóstico correcto, tener un plan de manejo, un tratamiento. Entonces, nosotros cuando hacemos la historia clínica, tiene que ser clara y concisa. ¿No? Tenemos que poner términos técnicos que sean universalmente interpretados y conocidos. Como sabemos, en todas las historias clínicas, nosotros no debemos poner abreviaciones ni siglas, ¿no? Y muchas veces cuando hay algo, podemos poner las frases o los dichos textuales del paciente entre comillas, ¿no? Si no se puede evaluar algún parámetro semiológico, por ejemplo, el paciente está todo tapado con su sábana y no quiere evaluar, no quiere ni siquiera contestarnos, entonces nosotros tenemos que poner por qué no pudimos evaluar y cuando nos toque ese tipo de pacientes, también existe lo que es el examen mental para los pacientes que no colaboran, ¿no? Entonces ahí nosotros agudizamos más la observación y nos percatamos si cuando entramos al ambiente del paciente, el paciente puede estar tapado, pero de repente vemos que se levanta un poquito la sábana y nos quiere mirar, entonces sabemos que el paciente, si bien es cierto, está tapado, percibe que hay alguien que se está aproximando y no quiere contestar, ¿no? Y como sabemos, la entrevista es el recurso técnico para poder hacer el examen psiquiátrico. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la primera entrevista tiene un valor muy importante porque muchas veces ahí es que el paciente siente que puede seguir o no o trata de ocultar y tenemos que presentarnos, ¿no? Y poder obtener en esta entrevista todos los datos para poder hacer el diagnóstico clínico y las situaciones futuras que se puedan dar. Entonces, en la entrevista nosotros saludamos y nos presentamos, damos muestras de empatía y respeto, ¿no? Miramos al paciente. Por un lado, si bien es cierto, tenemos que registrar las cosas, tampoco vamos a estar escribiendo y no mirarlo al paciente, ¿no? Porque el paciente se va a sentir como que el doctor escribe y no le interesa ni me mira, ¿no? Entonces tenemos que ser algo, equiparar la parte que vamos a escribir, lo que vamos a mirar al paciente. Y otra cosa importante es no emitir críticas ni juicios de valor moralizantes, ¿no? Por ejemplo, si viene una paciente y nos dice, como les cuento ayer, una paciente que ha hecho un episodio maníaco y viene, entra primero y la paciente está internada en el hospital, el hospital Valdizán o Larcorre, uno de los dos, y había ido al consultorio particular y me di cuenta que está internada, pero ¿y cómo has venido acá? No, es que quiero otra opinión y ya voy a salir de alta y quiero que me traten porque aquí estoy, he estado un mes internada y no he mejorado. Entonces yo converso con la paciente, el paciente está coherente, todo bien, y me dice, sí, cuando yo me puse mal, me puse a hacer muchas cosas, yo decía que era más inteligente de la universidad, que todos eran mis amigos y que yo iba a tocar cello para toda la universidad y que iba a haber un concierto y que iba a representar a la universidad en natación, ¿no? Y que Dios le había dado un poder especial para que ella pueda hacer todas esas cosas y que sea sobresaliente y la más inteligente de todos, ¿no? Y me cuenta, y cuando estaba así, le dije a mi mamá que yo era lesbiana y mi mamá se molestó, me pegó. Entonces, cuando nosotros nos cuentan ese tipo de cosas, por más que no estemos a favor o algo, nosotros no podemos expresarle ni hacerle sentir al paciente que está mal, porque no tenemos por qué emitir juicios de los aspectos o valores que ellos pudieran tener, ¿no? Y a veces el paciente nos puede decir algunas cosas para provocar, ¿no? Y nosotros tenemos que controlar esa respuesta ante los comentarios críticos que puede decir el paciente, ¿no? A veces el paciente puede ir y decir, qué feo su consultorio, doctora, ¿no? O que me han traído acá, pero no sé por qué y con usted, ¿no?
Entonces, nosotros tenemos que controlar y no entrar en el juego del paciente, ¿no? Y por otro lado, tenemos que adecuar lo que nosotros estamos hablando de acuerdo al nivel educativo que tenga el paciente, ¿no? Entonces, si es un paciente que tiene un nivel educativo, digamos, primario, que no tiene mucho léxico o lenguaje, nosotros no le vamos a hablar en palabras complicadas, ¿no? Pero si es una persona de repente instruida con una instrucción superior, no le vamos a hablar como si no nos va a entender. Y por otro lado, cuando nosotros hablemos, tenemos que hablar a veces con firmeza, ¿no? Que el paciente vea que nosotros hablamos con firmeza y en ocasiones a veces el paciente se queda callado y muchos profesionales se desesperan porque el paciente en ese momento no dice nada, pero hay que tolerar el silencio, esperar y el paciente probablemente después no diga algo, ¿no? Asegurar que lo que vamos a hablar con el paciente es confidencial y sobre todo no mostrarle al paciente pesimismo y también cuando hacemos las preguntas, no hacer preguntas cerradas, ¿no? Que la respuesta es sí, no o tal cosa, sino al contrario, hacer preguntas abiertas para que el paciente nos diga y se explaye y nos pueda decir con sus propias palabras, ¿no? Ahora, cuando hacemos la entrevista, definitivamente la entrevista con la familia es imprescindible. ¿Por qué? Porque aporta información sobre los síntomas que tiene el paciente, las conductas que tiene el paciente y que el paciente quizás no se ha dado cuenta o puede que sí. La evolución del paciente, cómo ha ido en el tiempo, las actitudes que tiene el paciente y nos podemos percibir si hay un apoyo o un rechazo al paciente. Esto lo vemos porque a veces a emergencia llevan a los pacientes y la familia pues quiere que se quede, porque vienen las fiestas, quiere que se quede internado, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que hay un rechazo del paciente, el paciente no está tan mal ni tan grave, pero lo llevan porque quieren deshacerse del paciente o porque se van a ir de viaje. O también ahí podemos percibir si es que hay algún apoyo. Y también nosotros tenemos que tratar de eh, preguntar, solicitar información sobre factores que puedan haber desencadenado este episodio o situaciones que puedan hacer que se mantenga esta enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos que hablar eso definitivamente con el familiar. Tener los datos de filiación y cuando viene a la consulta, si bien es cierto, nos van a decir varias cosas, tenemos que tener claro cuál es el motivo principal de la consulta y luego establecer la enfermedad actual, desde cuándo es que está mal en este episodio y también desde cuándo es que tiene su enfermedad anterior, si es que tuviera los episodios psiquiátricos anteriores y por qué se han dado. Si vemos un paciente que de repente ha recaído varias veces porque no ha tomado medicación y ahorita viene porque se pone mal, lo más probable es que también haya dejado de tomar la medicación, ¿no? Y esto corroborarlo con los familiares. Averiguar o tener los datos de sus antecedentes personales, tener también los antecedentes de enfermedades médicas. ¿Por qué? Porque pueden haber enfermedades médicas que den síntomas psicóticos o síntomas psiquiátricos. Por ejemplo, el hipertiroidismo puede dar cuadros psicóticos y puede dar un episodio de hiperactividad, de angustia, de ansiedad. Entonces, es importante saber para poder correlacionar y averiguar si esto tiene que ver con el episodio actual o no. Y también antecedentes familiares. Antecedentes familiares, si bien es cierto, hay enfermedades en las cuales no necesariamente hay antecedentes familiares. Esquizofrenia, puede haber algún grupo de familias donde hay varios pacientes que tienen esquizofrenia, o puede haber alguna familia donde no haya nadie que tenga esquizofrenia y aparezca un paciente con un cuadro de esquizofrenia. Pero, por ejemplo, los trastornos afectivos bipolares, estos cuadros maníaco-depresivos generalmente tienen antecedentes familiares. Entonces es importante hacerlo para poder hacer una evaluación y llegar a un diagnóstico. Luego tenemos que solicitar un examen de pruebas complementarias si es que se requiere, ¿no? Si sabemos que el paciente ha tenido problemas de tiroides, tendríamos que preguntarle algunas pruebas o exámenes y tenemos que hacer el examen físico también. ¿Qué pasa si nosotros vemos y solamente hablamos con el paciente? No, tenemos que hacer el examen físico. ¿Por qué? Porque hay, como les dije, enfermedades médicas que dan síntomas psiquiátricos. Por ejemplo, el cáncer de páncreas
muchas veces puede aparecer con un cuadro depresivo y no se nota nada del cuadro de Parkinson, pero tenemos que nosotros examinar o, si sospechamos, pedir algún tipo de prueba complementaria. Y tenemos que hacer también el examen del estado mental, ¿no? Como es su examen mental en ese momento que evaluamos al paciente. Entonces nosotros cuando hacemos el diagnóstico, así como en las otras enfermedades hacemos síndrome doloroso abdominal, síndrome febril, aquí también hacemos, ¿no? El diagnóstico sindrómico para poder llegar al diagnóstico. Entonces, ¿qué síndromes o qué diagnósticos son los que nosotros vemos acá? Por ejemplo, uno de ellos puede ser síndrome depresivo, síndrome ansioso, síndrome orgánico cerebral, síndrome psicótico, síndrome paranoide, y en base a esos síndromes que te encontramos en el paciente, podemos luego llegar a un diagnóstico de un trastorno en el CIE-10, que es lo que nos piden a nosotros acá para las estadísticas, y poder hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Y si es que se requiere, podemos determinar algún factor etiológico, por ejemplo, los cuadros psicóticos por consumo de sustancias, que de repente en primer episodio había consumido sustancias, entonces ahí sí es importante hacer dentro de las pruebas complementarias el dosaje de sustancias toxicológicas en orina y en sangre, ¿no? Y también dentro de eso también tenemos nosotros el pronóstico. Tenemos que establecer un plan terapéutico, qué tratamiento vamos a dar, luego en la historia clínica cómo va evolucionando el paciente y al final una epicrisis con lo que se ha visto, ¿no? Entonces, como les decía, en la anamnesis en psiquiatría están los datos de filiación, el motivo principal de la consulta, la historia de la enfermedad actual y dentro de esto tenemos que preguntar si ha habido algún factor precipitante para que se presente este episodio o esta situación, si hay acontecimientos vitales que puede que coincidan con el inicio del cuadro, ¿no? Puede ser que de repente pues falleció un familiar y a raíz de esto el paciente tuvo estos síntomas. El curso de la enfermedad también, de inicio, cuándo es que apareció, cuándo es que inicia los síntomas, cuál ha sido su evolución, ¿no? Y cómo está actualmente. Luego también qué cambios o qué consecuencias han habido en el paciente en relación a la enfermedad, ¿no? Si es que ha tenido ha tenido episodios previos. Eh, Luego también averiguar sobre episodios anteriores, eh, tratamientos que haya recibido, fármacos, dosis, efectos colaterales, porque hay algunos medicamentos que producen algunos efectos adversos en psiquiatría. Los antipsicóticos pueden dar efectos extrapiramidales o puede dar el síndrome neuroléptico maligno, entonces tenemos que saber para no darle el medicamento que puede haber ocasionado esto. También en relación al cumplimiento, ¿no? Si es que el paciente ha cumplido con su tratamiento y cuando ha estado en su tratamiento, qué síntomas residuales podría darse, ¿no? Luego tenemos antecedentes personales, como ha sido el desarrollo prenatal y perinatal, embarazo, parto, el desarrollo psicomotriz, cómo ha sido en la infancia, ¿no? Las relaciones familiares, sociales, cuáles han sido sus conductas, si es que el paciente ha tenido enuresis nocturna, ha tenido pavor nocturno, encopresis, si ha hecho rabietas, en su adolescencia, la escolaridad, si ha habido trastornos de conducta, si ha habido problemas emocionales, la identidad sexual y cuál ha sido la relación con los familiares y la parte social, ¿no? En los estudios, cómo ha sido el rendimiento en escolaridad, en secundaria, ¿no? Su conducta, si ha habido problemas emocionales, consumo de sustancias. Luego, la parte ocupacional, ¿no? Si, en qué ha trabajado, a qué se ha dedicado. Y la historia psicosexual también, cómo ha sido el desarrollo sexual de esta persona, si al inicio ha habido cambios en su conducta, el ciclo menstrual, las primeras experiencias sexuales, su grado de satisfacción, enamoramiento, si se han casado, si tienen hijos, ¿no?
y si han tenido algún tipo de pérdida, aborto y cuáles han sido las repercusiones. Y otro aspecto que también nosotros vemos en la parte de salud mental es la personalidad. La personalidad viene a ser como el sello que tiene cada persona de su forma de ser, ¿no? Donde está su carácter, sus actitudes, su estilo de vida, sus valores, sus aficiones, la parte social o el uso de sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, eso también influye en lo que nosotros podemos tener para evaluar al paciente. También los antecedentes patológicos no psiquiátricos, ¿no? ¿Qué enfermedades somáticas han tenido? Si hay paciente que ha estado internado bastantes veces por varias enfermedades o tiene una enfermedad severa que tiene que internarse, si tiene alergias, qué tratamiento ha recibido y también si es que hay historia de consumo de tóxicos o de sustancias, tenemos que preguntar cuál ha sido la historia de esto. En antecedentes familiares, describir detalladamente a cada uno de los miembros de la familia directo, ¿no? Padres, hermanos, con las características de cada uno, ¿no? Su forma de ser, la interacción que ha tenido con el paciente, antecedentes de enfermedades mentales de los familiares, un árbol genealógico si se requiere y la dinámica familiar, ¿no? Quiénes viven en la casa, cómo es la dinámica familiar entre ellos, ¿no? Y cuáles son las relaciones afectivas entre los miembros de la familia y su situación económica que también puede influenciar. Entonces, esos son los datos que nosotros tenemos que tener para lo que es la historia clínica en psiquiatría. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de una entrevista. Entonces, en la entrevista hacemos una anamnesis, una exploración psicopatológica y que eso es fundamental para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico. Pues si no hacemos el examen mental, no vamos a poder saber o llegar a un diagnóstico, pero tiene que ser no solamente examen mental que hacemos, que es la exploración psicopatológica, sino también con la anamnesis directa o indirecta. Nosotros tenemos que tratar que el paciente se sienta cómodo en la entrevista y es importante que tengamos una actitud neutral y objetiva, evitando que definitivamente no tengamos una indiferencia y una frialdad, ¿no? Y también nuestras actitudes ante lo que nos dice el paciente, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque el paciente puede, en base a lo que nos ve, seguir o no seguir en la entrevista. Por ejemplo, ¿no? Si el paciente acude a la consulta y o viene o lo trae familiar o está internado y vamos a pasar visita, nos piden una interconsulta, entonces le preguntamos al paciente por qué está aquí y el paciente nos dice, estoy aquí porque quiero matarme porque he tomado veneno. Y nosotros nos asustamos y ponemos una cara de susto y nos quedamos sin preguntar. Entonces, ¿el paciente nos va a seguir diciendo algo? No, porque va a decir, uy, y ese dicho, el doctor se ha asustado, ¿qué me va a poder ayudar? ¿No? Entonces, nosotros tenemos que tener una actitud neutral y ser objetivos con el paciente y tratar de apoyarlo y variará esto de acuerdo al estado psicopatológico del paciente, ¿no? Dado que a veces cuando uno está neutral, esto no necesariamente impide que haya una sintonización afectiva con el paciente, pero si es un paciente paranoide, tenemos que mantener cierta distancia o cierta neutralidad para que el paciente no perciba que estamos invadiendo, ¿no? Y conseguir la confianza del paciente es importante, porque si no, no nos va a poder dar la información que es importante para poder llegar al diagnóstico y para establecer una alianza terapéutica para que siga el tratamiento. Ahora, dentro de las actitudes del paciente respecto a la entrevista, pueden dividirse en reacciones de confianza, ¿no? Que el paciente puede tener confianza con el médico, puede haber oposición, que no quiere responder, o puede haber indiferencia, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, a veces se da la oposición en los adolescentes, ¿no? Lo llevan a la consulta por el papá, la mamá, lo llevan a la fuerza y hay una oposición porque el adolescente no quiere hablar, ¿no? Entonces, en algunas oportunidades yo les pregunto al adolescente, dime, ¿tú has venido acá porque tú quieres venir? ¿Te han traído a la fuerza o casi a la fuerza, ¿no? Entonces, el adolescente a veces dice, sí, doctora, me han traído casi a la fuerza. Entonces ahí comienza
el poder seguir la confianza con el paciente, ¿no? Depende de lo que el paciente. No todas las entrevistas que nosotros vamos a hacer van a ser iguales porque depende de cuál es la respuesta que nos tenga el paciente, cuál es la situación del paciente y qué cosa es lo que nosotros vamos a preguntar. Porque si de repente hay algo que es muy evidente, no le vamos a preguntar y comenzamos a preguntar otras cosas. Entonces, cuando hacemos una entrevista, no todas las entrevistas son igualitas, pero sí en todas las entrevistas tenemos que hacer una estructuración y poder llegar a obtener todos los datos que necesitamos, ¿no? Entonces, las entrevistas deben ser abiertas y no estructuradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hay entrevistas estructuradas es cuando, por ejemplo, se utiliza un instrumento de evaluación, una escala, donde ya está esto preestablecido y dice, hay que preguntar esto, lo otro, y se lleva un registro estructurado de las respuestas, ¿no? Pero lo ideal son las entrevistas abiertas, y no estructuradas. Las estructuradas solamente cuando se hace investigación, en lo cual todas las entrevistas tienen que ser iguales porque tienen que ser equiparadas o igual lo que se haga en un sitio y lo que se haga en otro sitio en la investigación. Entonces, hay diferentes entrevistas de clínicas que son abiertas, ¿no? Está el modelo médico, el modelo psicoanalítico. Las entrevistas pueden ser semiestructuradas y estructuradas, ¿no? Que a diferencia de las abiertas, hay un esquema que eso es lo que hay que seguir. Eso es lo que les decía, ¿no? Que en la investigación y permite recoger ciertas variables en forma estructurada y justo está diseñado para que se homogeneice la información recogida por los evaluadores en diferentes partes del mundo, los estudios multicéntricos, y todos sean igual, ¿no? Y no interfieran en alguna diferencia con el paciente. Entonces, como les decía, la entrevista psiquiátrica es el instrumento fundamental para poder llegar al diagnóstico de psiquiatría. Y tiene muchos elementos que se comparten con lo que es la entrevista médica, que son, por ejemplo, la obtención de datos de filiación, el motivo de la consulta, la enfermedad actual, los antecedentes personales, sociales y familiares. La diferencia está que si nosotros incidimos en la repercusión emocional de algunos acontecimientos sociobiográficos del paciente, ¿no? Y también de las relaciones interpersonales y cómo se ha adaptado este paciente a situaciones sociales a lo largo de su vida, ¿no? Por ejemplo, si es que el paciente ha sido secuestrado, cómo ha afectado esto emocionalmente, si es que ha tenido un trastorno postraumático o no. Ahora, en el marco de la entrevista es importante el ambiente y el lugar donde se lleva a cabo la entrevista. Y eso depende de las características de la entrevista. No es igual hacer una entrevista en un servicio de urgencias que en una unidad de agudos o que una consulta ambulatoria o un servicio médico donde el paciente está internado y hace una interconsulta. Entonces, son diferentes las entrevistas y los tiempos también, ¿no? Porque nosotros necesitamos tener información sobre la enfermedad del paciente, poder tener una orientación inicial, qué cosa se debe realizar y estar alerta a situaciones que se puedan presentar en lo que es el interrogatorio, ¿no? Entonces, algo que tenemos que conocer es cómo llegó el paciente al lugar donde va a ser evaluado, ¿no? Si es por iniciativa propia, si es instancia de los familiares, si es en ambulancia o lo ha traído la policía o las fuerzas del orden público con su gestión, ¿no? Entonces, depende de eso, nosotros vamos a hacer nuestra evaluación. Generalmente cuando nos dan para evaluar, enfermería toma esos datos, entonces dice paciente traído por policía, paciente traído en ambulancia, paciente que los familiares lo han traído, ¿no? O a veces dice paciente que acude solo por iniciativa propia, ¿no? Entonces, para hacer la entrevista, es importante tener un entorno confortable, ¿no? Con una iluminación adecuada, evitar ruidos e interrupciones dentro de lo que se pueda. Sabemos que una emergencia a veces es difícil, pero tratar de adecuarnos. La privacidad de la entrevista, ¿no? Por ejemplo, en los casos de los centros universitarios hay que explicarle al paciente cuál es la función y solicitarle la conformidad respecto a la presencia de estudiantes, ¿no? Porque hay que solicitarle al paciente si puede
los estudiantes escuchar la entrevista que nosotros le vamos a hacer. Y el objetivo es que el paciente se sienta cómodo en la entrevista y que evite que se sienta cohibido para que no nos dé algunos datos. Y las interrupciones deben evitarse en lo posible. Y en caso de, por ejemplo, hay una interrupción que nosotros ya sabemos que va a ser previsible, tenemos que decirle que estamos esperando una llamada, por favor, por si acaso, y informarle al paciente que esto puede ocurrir y solicitarle las disculpas en el momento que esto ocurra. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que tienen un riesgo potencial de agitación. Entonces, debe estar en una habitación tranquila. No debemos tener, por ejemplo, una emergencia de psiquiatría. No tenemos objetos movibles que puedan ser susceptibles de que los lancen, ¿no? En las unidades de urgencias, por ejemplo, la seguridad es principal y se debe tener un camino rápido hacia la puerta de salida. Nosotros no debemos de ponernos en un ambiente donde el paciente no pueda acorralar, sino tenemos que tener un ambiente de salida. En algunos lugares tenemos, por ejemplo, en el escritorio y ahí abajo tenemos un botón donde apretamos y viene el personal auxiliar, ayuda cuando se dé alguna circunstancia de este tipo. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta cómo está el paciente y en base a eso ubicarnos para tener las facilidades y que el paciente no nos combine, ¿no? En algunos sitios hay el acolchamiento de las paredes, los cuartos de clinoterapia que le llaman, o a veces la camilla está fijada al suelo, ¿no? Y para que no la puedan mover, y la apertura de la puerta es hacia afuera, ¿no? Pueden haber a veces cámaras de videovigilancia, sobre todo en los pacientes que tienen agitación psicomotora o donde cuando tienen episodios de agresividad, heteroagresividad o autoagresividad, ¿no? Que se pueda ver o que esté potencialmente. Ahora, en duración de la entrevista, el tiempo disponible para una entrevista depende del ámbito en el cual se va a realizar esta entrevista y depende para qué vamos a realizar la entrevista. Entonces, hay que estimar que la entrevista va a ser de acuerdo al estado psicopatológico del paciente y reducirla si es que nosotros consideramos que esto puede influenciar negativamente en el cuadro clínico del paciente. Entonces, en una situación ambulatoria, un paciente podemos tener una entrevista entre 45 minutos y una hora para las primeras entrevistas y luego de 30 minutos para las siguientes, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que ser flexibles y ajustarnos al tiempo del paciente, a su estado psicopatológico. De repente el paciente en una sola vez no vamos a poder hacer toda la evaluación y hacerlo en una segunda visita, ¿no? Cuando el paciente esté estable y realizarlo en menos tiempo, ¿no? Cuando hay una recaída, averiguar el tiempo que ha pasado la recaída, ¿no? Ahora, en lo que es la duración de la entrevista, como ustedes saben, en el servicio de urgencias, la necesidad de realizar el diagnóstico y tener un tratamiento es inmediata, ¿no? Porque tenemos que decidir, hospitalizamos, modificamos, hacemos un tratamiento, hacemos una intervención no farmacológica, tenemos que hacer una sujeción mecánica, no sabemos, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que hacer una entrevista y hacerlo en un tiempo menor a lo que normalmente tenemos en un paciente ambulatorio, ¿no? Porque en el interrogatorio psiquiátrico se basa en la exploración del estado del paciente actual, ¿no? Entonces, si la entrevista es excesivamente larga, divagatoria, estamos hablando de cosas que no son infructuosas, a veces puede agotar la paciencia del sujeto que está entrevistado y en ese momento puede fastidiarse o no querer contestarnos. Ahora, algunas urgencias pueden requerir un poquito más de tiempo o incluso exploraciones sucesivas, mientras que se descartan algunas etiologías, sean somáticas, toxicológicas, de cuando el paciente haya tenido una alteración conductual, ¿no? El paciente hospitalizado, ahí, por ejemplo, la historia clínica se puede realizar en varias entrevistas, si su estado lo permite, o puede realizarse en una sola entrevista, ¿no? Porque es diferente porque está el paciente ahí internado a cuando está en una emergencia. Y nosotros tenemos que ver también y detectar algunas reacciones del paciente en la entrevista, ¿no? Por ejemplo,
Como les decía, con frecuencia los pacientes con un trastorno psiquiátrico no se sienten que están enfermos, ¿no? Y eso dificulta la realización de la anamnesis y que podamos hacer una exploración de, de la parte del estado mental. Ahora, nuestra actitud o forma de interrogar no debe revelar al paciente que nosotros dudamos de sus facultades mentales, porque eso hace que pueda tener una actitud negativa hacia nosotros. Y tenemos que tener confianza, porque ese es un principio básico para obtener la información que nos pueda ser útil para llegar al diagnóstico y poder establecer una alianza terapéutica adecuada, ¿no? Por ejemplo, hay que tener especial atención cuando entrevistamos a un paciente que tenga un trastorno psicótico, cuyo sistema delirante puede hacer que esté receloso, suspicaz con el entorno, o que pueda pensar y decir que nosotros le vamos a hacer algo, lo queremos matar, o que su familia está en contra de él y que nosotros estamos confabulados con su familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, como he mencionado en el año 75, dentro de las actitudes del paciente respecto a la entrevista puede haber reacciones de confianza, de oposición o indiferencia. Cuando hay reacciones de confianza y cooperación, facilita lo que es la entrevista, ¿no? Ahora, por otro lado, cuando hay demasiada familiaridad y docilidad exageradas, eso nos puede indicar que hay una desinhibición conductual. El paciente puede estar hipomaníaco. Eso se puede observar en algunos trastornos cerebrales orgánicos, incluso en retardo mental o en personalidades histriónicas, ¿no? O neuróticas. Tenemos que ver cuando hay una reacción de oposición. Esto generalmente los pacientes delirantes, los pacientes psicóticos, se muestran reticentes a hablar sobre sus ideas e incluso pueden a veces disimular en forma calculada su sintomatología, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hacemos el examen, hablamos de que el paciente hace doble contabilidad. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dice que él no siente nada o disimula las alucinaciones o lo que siente, pero por otro lado, nosotros vemos que el paciente está hablando solo, que está diciendo varias cosas, pero es que nos dice una cosa, pero en realidad está pasando otra, ¿no? Y los pacientes con un trastorno delirante crónico son muchas veces paranoides y es difícil obtener información, sobre todo en una primera entrevista, ¿no? Ahora, cuando las reacciones de oposición son bruscas y coléricas, eso puede darse en el paciente maníaco, el paciente que está acelerado, que puede estar sonriente, jocoso en un momento y de pronto se muestra irritado sin que haya pasado nada, ¿no? La oposición también se puede presentar en los pacientes intoxicados, algunos trastornos de personalidad, ¿no? O comportamiento de oposicionista, y tienden a culpar a todas las otras personas mal de sus males, incluso ellos están mal por culpa del personal de ahí, ¿no? Y dentro de lo que son las reacciones de indiferencia, pueden ser en pacientes que, por ejemplo, tengan estados confusionales, ¿no? Tengan un retardo mental, o que los cuadros clínicos puedan tener una demencia, una esquizofrenia simple, otro tipo de cuadros que puede hacer que la persona tenga esa indiferencia. Y así como tenemos la actitud del paciente, también la actitud del entrevistador. Y como les decía, nosotros tenemos que tener una actitud neutral y ser objetivos durante la entrevista, como les decía, evitando la indiferencia o la frialdad. Y la actitud variará según la afectividad y estado psicopatológico que tenga el paciente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que adaptarnos nuestra actitud de acuerdo al tipo de paciente que estamos entrevistando. Y la neutralidad ante el interrogatorio no hace que nosotros no tengamos una sintonización afectiva con el paciente, pero tenemos que ser neutrales. Permitiremos mostrar un rostro alegre con el paciente maníaco o comprensivo con el paciente melancólico, ¿no? Dentro de la entrevista, dentro de las partes de la entrevista, al inicio es necesario animar al paciente a hablar en forma espontánea sobre el motivo de la consulta, es decir, hacer una pregunta abierta para que el paciente nos exponga completamente sin nosotros detenerlo para que saber qué es lo que está pasando. Y tener una posición de oyente. A veces en algún momento podemos interrumpir
o dirigir la anamnesis, pero lo menor posible para poder escuchar todo lo que nos dice el paciente. Y también tenemos que transmitir al paciente que estamos interesados no solo en lo que ha pasado para que acuda a la consulta, sino también en las emociones que ha pasado alrededor de todo lo que es los eventos, ¿no? Entonces, en la mitad de la entrevista, nosotros podemos preguntar de varias áreas de la vida del paciente, sobre sus relaciones interpersonales, sobre sus antecedentes familiares, su situación actual, sus empleos, aficiones, ¿no? Valores religiosos, historia militar, social, médica, toxicológica, sexual y legal. No lo vas a preguntar eso de inicio porque puede generar algún rechazo, pero sí lo debemos preguntar a la mitad de la entrevista, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que en la entrevista darnos una idea de cómo es el paciente, cómo es que este paciente se desarrolla o interactúa con su entorno y cómo es que afronta las situaciones o eventos de la vida, ¿no? Le podemos pedir que nos escriba, que, por ejemplo, un día habitual en su vida, qué cosa es lo que hace, ¿no? Para poder valorar cuál es su funcionamiento y qué grado de interferencia hay de la sintomatología, ¿no? Y en forma secuencial ir de los temas de mayor carga emocional, comenzando primero por asuntos de valor positivos, agradables, luego neutros y luego ya con los de valor negativo que probablemente tengan una mayor repercusión emocional. Entonces, al final de la entrevista, advertir al paciente si es que queda o preguntarle si hay algunos temas de interés que no se han abordado o si quiere hacer alguna pregunta, ¿no? Eso es importante porque el paciente a veces siente que faltó decir algo y que de repente pueda ser importante. Generalmente suelen solicitar la opinión del psiquiatra respecto a lo que les ocurre, ¿no? Y se debe comentar esto en términos sencillos y comprensibles, ¿no? Y si necesita hacer pruebas complementarias, ¿no? Si necesita modificar o iniciar un tratamiento psicofarmacológico y si se necesita hospitalizar o hacer un control ambulatorio. ¿Qué tipos de preguntas puedo hacer? Por ejemplo, acá esas son las preguntas diferentes, ¿no? O sea, una pregunta no sugestiva es, ¿puede decirme por qué se encuentra usted aquí? Entonces el paciente nos dice, ¿no? Una pregunta alternativa es, ¿tiene usted dolores o no los tiene? Puede ser. Pero una pregunta sugestiva, pasiva, es, ¿le duele alguna parte? ¿No? Porque ya estamos sugiriendo algo. O una pregunta sugestiva, activa, es, ¿usted padece dolores de cabeza? ¿No es verdad? ¿No? Entonces, ese tipo de preguntas tenemos que considerar que una pregunta no sugestiva hace que el paciente tenga toda la libertad para que nos diga lo que se le ocurre. Entonces, la información mediante esta vía tiene mayor validez, ¿no? El inconveniente es que puede tomar más tiempo y el paciente puede divagar, decir detalles que puedan no ser relevantes, ¿no? Pero que a veces es muy útil en la parte inicial del interrogatorio y permitiendo al paciente que pueda expresar lo que más le preocupa. Luego las preguntas alternativas dirigen mucho más el interrogatorio y ya permiten orientarlo hacia detalles que tengan más interés, sobre todo desde el punto de vista clínico, ¿no? Esto interrumpe el curso espontáneo que tiene el paciente que está contando, pero que son importantes para poder tener algunos síntomas que son necesarios para el diagnóstico y que de repente el paciente no lo ha dicho, ¿no? Las preguntas sugestivas que presentan el inconveniente de dirigir en exceso el interrogatorio, especialmente las sugestivas activas, cuyas respuestas debemos de valorarlos con cautela, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir a lo que es la definición o lo que es psicopatología, ¿no? Que es el curso que tenemos acá, pero que tenemos que saber la entrevista, la historia clínica, cómo es que lo vamos a hacer. Entonces, la psicopatología es un área de la salud que está dedicada a estudiar los trastornos o síntomas psicológicos que pueden tener origen biológico, anatómicos o bioquímicos, pero también se utiliza para referirse a los síntomas de origen psicológico. Entonces, la psicopatología analiza las motivaciones y las particularidades de las enfermedades de carácter mental y se puede llevar
con enfoques o modelos en los cuales pueden ser el modelo biomédico, modelo psicodinámico, sociobiológico o conductual. Entonces, la psicopatología puede referirse a aquella área de la salud que describe, sistematiza los cambios que se producen en el comportamiento de los seres humanos y que no pueden ser explicados a través de la maduración, o sea, como es el desarrollo del individuo, y que se los conoce como trastornos psicológicos. Y el área de estudio de la psicología que se centra a estudiar ellos son generalmente no sanos de la mente, como ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, dentro de lo que es psicopatología, cualquier conducta que ocasione malestar, algún impedimento o discapacidad, como puede ser el deterioro de las funciones cerebrales cognitivas, es plausible de que sea, sea denominado como psicopatología. Entonces, la psicopatología es una disciplina que estudia lo anormal, lo que está desviado de lo normal, lo que no está adaptado, o sea, desadaptado al curso normal, lo que está trastornado, lo que está desorganizado. Y se centra en saber cuáles son la naturaleza y las causas de la conducta anormal o psicopatológica y se plantea como objetivo principal para poder ver las conductas anormales o patológicas mediante el método científico. Pero definitivamente para nosotros saber qué cosa es lo anormal, tenemos que saber qué cosa es lo normal, ¿no? Entonces, en la psicopatología, ahí es donde se ve las causas de la conducta anormal o psicopatológica. Como les decía, que es difícil, ¿no? Poder tener una precisión total cuál es anormal o psicopatológica, y para eso es que es importante conocer los criterios o parámetros que nos puedan ingresar y decir qué cosa es anormal, qué cosa es psicopatológico y qué cosa es normal, ¿no? Entonces nosotros en la exploración psicopatológica es la parte de la entrevista psiquiátrica donde hacemos un examen mental del paciente. Y ahí es donde analizamos los signos y síntomas psíquicos patológicos que tenga el paciente y lo agrupamos en lo que son los síndromes. Esto conviene que sea sistemático, ordenado, aunque puede ser flexible de las diferentes áreas que se van a explorar. Entonces, el examen mental es fundamental en la historia clínica psiquiátrica. Es cuando uno hace un paciente y lo ve porque tiene dolor abdominal, tiene que hacer la anamnesis, todo eso, pero tenemos que hacer el examen físico. El examen mental es el equivalente a ese examen. Y tenemos que hacer un examen de los signos y síntomas psicopatológicos para poder agruparlo. Para eso tenemos que tener una técnica de exploración y saber cuáles son los términos psicopatológicos, ¿no? La exploración no se limita a ser pasiva, sino que también podemos observar las reacciones que tiene el paciente ante nuestra presencia, ante nuestros gestos, ante nuestras preguntas. Y para eso nosotros tenemos que hacerlo de una forma ordenada y sistemática, pero también tiene que ser flexible de acuerdo a la situación del paciente. Entonces, dentro de lo que es la psicopatología, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo que es el examen mental. Entonces, el examen mental, hay diferentes modelos de lo que es el examen mental, pero aquí les ha traído lo principal que tenemos que ver en un paciente. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a ver? Primero, vamos a ver porte, comportamiento y actitud, ¿no? Porque eso nos va a dar un dato, cómo está el paciente, ¿no? Qué comportamiento, qué actitud tiene con nosotros. Luego, evaluaremos la atención, conciencia y orientación, ¿no? Si el paciente está ubicado, si lo atiende lo que preguntamos, sabe lo que está pasando a su alrededor, si está consciente o está inconsciente. Luego evaluamos el lenguaje, ¿no? Entonces, nosotros a través del lenguaje, lo que nos diga el paciente, nosotros podamos saber qué cosa está pensando el paciente, ¿no? Entonces, a través del lenguaje sabemos lo que está pensando el paciente y también nos va a decir las percepciones que pudiera tener. Cuando hablamos percepción, son alucinaciones, ¿no? Con los 5 sentidos, audiciones auditivas, visuales, gustativas, táctiles, ¿no? Senesopáticas, todo. Entonces, eso serían los trastornos en la percepción. Luego, a raíz de que ya estamos hablando con el paciente, ya tenemos una idea de qué cosa es lo que está pensando el paciente y averiguamos cómo está su percepción, averiguamos y vemos
evaluamos cómo está su afecto, luego la voluntad, la memoria y las funciones mentales superiores. Acá les voy a poner esto porque me parece que en el syllabus no están viendo eso, pero me parece importante porque ustedes tienen que observar, ¿no? Por ejemplo, en porte y comportamiento y actitud, vemos primero el porte y apariencia. ¿Qué data aparente tiene? ¿Cómo está su presentación? Si está vestido de acuerdo a la estación o no. Si hay limpieza, alineo personal. Y ahí vemos cómo es su expresión facial, ¿no? Que está dentro de lo que es la psicopatología, que vemos facies depresiva, facies ansiosa, fase suspicaz, agresiva o indiferente, y si el paciente establece contacto visual con nosotros, ¿no? Luego tenemos que ver el comportamiento y la conducta motora, ¿no? Observar y describir si tiene una postura rígida, si está tensa, si su actividad está retardada, si está agitado, si hay inquietud, cómo es la marcha, si hay libertad de movimientos, ¿no? Y puede haber que los movimientos sean anormales y estén disminuidos. Por ejemplo, el paciente catatónico se queda en una sola posición, en esa posición incómoda, horas, ¿no? Hay el estupor catatónico, la flexibilidad seria, obediencia automática, o si está incrementado, ¿no? Que el paciente está en agitación psicomotriz o una inquietud motora. Los movimientos extrapiramidales, ¿no? Temblores, rigidez, el que el paciente no puede estar tranquilo. Y todos estos ya son síntomas que lo van a ir viendo a lo largo del curso, ¿no? Estereotipias y los otros cambios conductuales que vemos en el paciente también durante la entrevista, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta cuál es la actitud frente a nosotros, ¿no? Frente al entrevistador, si hay colaboración, si hay desconfianza, si hay indiferencia, si hay una conducta pasiva, si hay un rechazo o si está agresivo con nosotros. Luego ya evaluamos la parte de las funciones mentales superiores, atención y concentración, con algunas preguntas, memorias. No les voy a decir eso todo porque es una cosa general, porque en las clases van a tener para evaluar memoria, ¿no? Para saber cómo están sus funciones mentales superiores, por ejemplo, por dónde sale el sol, qué fechas son importantes, para tener una idea que el paciente pues está adecuado y se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Entonces, esto es con respecto a lo que es la psicopatología, que en todo el curso, cada clase, vamos a ver parte del examen mental, ¿no? Entonces, hablan clases para evaluar y ver memoria y toda la patología de la memoria, otro para ver trastornos de la percepción y toda la patología de la percepción, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en relación al curso, ¿no? Pero lo importante y lo básico es que nosotros nos basamos en lo que es la entrevista al paciente, ¿no? No sé si habrá alguna pregunta.